Iglesia, es de suma importancia entender que lo que vas a pasar es lo que tú anuncias de parte de Dios. Cuando tú entiendes que debemos de anunciar la palabra de Dios, es porque tú te vas a convertir en un receptor para llevarle a otros a ser bendecidos. Y cuando Dios te anuncia, lo próximo que tú vas a hacer es que tú vas a querer que otro esté en donde tú estás. Es que tú vas a querer llevar a otro a que Dios también le puedas anunciar. Es que tú le vas hoy a decir a cualquiera que tú encuentres por ahí: mira, busca a Jehová, medita en él de día y de noche, y Dios te va a revelar, y Dios te va a abrir el entendimiento, y Dios te va a dar sabiduría, y Dios te va a dar todo lo que tú le estás pidiendo y aún más. Gracias a Dios todo el tiempo, porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. ¿Estamos listos, Sammy? Estamos listos para recibir una palabra de parte del Rey, y creemos en fe que vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto creen que Dios le va a hablar? ¿Cuánto creen que Dios está en medio nuestro? ¿Cuánto creen que no se mueve nada sin que antes Dios lo permita? ¿Cuánto creen que Dios está en medio nuestro? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está en medio nuestro, porque Él nos ha ayudado y siempre nos seguirás ayudando. Así que yo quiero que todos vengan a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 46. Ahí vamos a hablar una palabra de unos 10 o 15 minutos para luego irnos a casa. Y esta palabra Dios la puso en mi corazón. Salmo 46 es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, del santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz y derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid a ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dice esta palabra: está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, damos gracias por tu palabra, porque sabemos que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Abraham. Nuestro refugio es el Dios de Isaac. Nuestro refugio es el Dios que está aquí con nosotros. Así que les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y le damos gracias. Y todos los que están ahí en las redes sociales, vayan y compartan de una vez con uno más de su familia. Diga conmigo: porque Dios me va a bendecir a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este salmo es un salmo tan poderoso porque empieza hablando que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestro prontos auxilios, que aunque veamos que las aguas estén llegando aún hasta la cabeza, aún Él está ahí con nosotros. Y creo que eso debe de confortar nuestras almas. Eso debe de darnos alientos aún en medio de las tribulaciones. Por eso es que tenemos que aprender a estar quieto. Y así mismo habla este salmo: está quieto y sabe que yo soy Dios.
Entonces muchas veces queremos movernos en nuestra fuerza, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no va a funcionar. Y Dios va a permitir que se agoten todos nuestros recursos para luego Él empezar la obra maestra, para Él luego llevarse toda la gloria. Porque si lo hacemos en nuestra fuerza, verdaderamente, ¿qué va a pasar con Él? Si lo hacemos en nuestra fuerza, ¿dónde está Él? Por eso es que muchas veces descuidamos lo más importante porque creemos que solo podemos hacerlo. Y Él no hace entender que solo no podemos hacer nada. Él no hace entender que tenemos que estar quietos y que reconozcamos que Él es Dios. Cada vez que tú reconoces que Él es Dios, es porque tú entiendes que Él está en control de todo. Pero muchas veces, para poder reconocerlo, tienen que llegar situaciones adversas. Y Dios, ¿cómo puedo explicártelo? Dios permite que lleguen las cosas, no queriendo que nadie se pierda, pero Él permite que sucedan cosas. Porque a veces si no suceden cosas, no le vamos a buscar. Entonces Él permite de alguna manera que enfrentemos desafíos a diario. Él permite que de alguna manera enfrentemos un mundo que está lleno de caos, un mundo caótico. Pero cuando aprendemos a confiar en Él, veremos que Él será nuestra seguridad. Veremos que Él será el que nos va a dar la seguridad. Veremos que solamente en Él podemos encontrar vida eterna, que solamente en Él podemos encontrar lo que estamos buscando. Y Él nos dice: detente, dice Dios, confía en mí, aunque tú no entiendas la circunstancia por la cual está atravesando. Pon tu confianza en mí. Aunque tú veas que todo se está derribando, Él te dice: confía en mí y está quieto, que yo te voy a ayudar. Es decir, Dios es el refugio de todos los creyentes. Es decir, que cuando tú le crees a Jehová, Él se va a convertir en aquello que tú estás esperando. Él se va a convertir en aquel que te va a ayudar en medio de tu peor desierto. Pero es cuando confiamos en Jehová. Es cuando entendemos que Él fue el que nos creó. Por eso la palabra de los hombres, escuche esto, la palabra de los hombres se la lleva el viento, pero la palabra de Dios crea el viento. La palabra de Dios es lo que lo crea todo. Por eso cuando usted declara una palabra de parte de Dios, esa palabra tiene el poder para crear. Por eso el que en el Salmo 20 habla esta palabra: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Que Dios está hablando, que Dios no te va a dar ni conforme a lo que tú pidas, te va a dar conforme a lo que está en tu corazón. Por eso muchas veces pedimos y no recibimos, porque nuestro corazón está en otra cosa. Nuestro corazón está pensando en agradar nuestra carne. Nuestro corazón está pensando en agradarnos a nosotros mismos. Pero Dios te va a dar conforme a lo que esté en tu corazón. Por eso es que el salmista David vivió una vida meditando de día y de noche. Y cada vez que tú meditas en la palabra de Dios, cada vez que tú medites en la palabra de Dios, tú serás alguien que se te va a revelar misterios que están escondidos. Tú serás alguien que va a recibir tanto de parte de Dios. Tú serás alguien que te va a conectar con Dios. Por eso hay muchos tipos de oraciones. Hay oraciones de fe. Hay oraciones intercesoras. Hay oraciones cuando tú te pones de acuerdo con tu hermano. Y cuando tú te pones de acuerdo con tu hermano, van a suceder cosas maravillosas. El meditar es un tipo de oración, pero es una oración bien elevada. Porque cuando tú meditas con Dios, es cuando tú te apartas. Por eso podemos ver algo tan fuerte en esa oración. Por eso Jesús se apartaba a orar. Y Él duraba la noche entera orando. ¿Qué usted cree que estaba pasando?
era que Jesús se pasaba tiempo pidiéndole al Padre y meditando en el Señor. Si entiendes este principio que te estoy dando, a partir de hoy tú vas a empezar a meditar en la palabra de Dios. Va a empezar a meditar en todo lo bueno que el Señor te va a entregar. Va a empezar a meditar en la promesa de Dios. Y si entiendes este principio, Dios te va a dar revelaciones. Porque nunca alguien que estés afanado, que esté corriendo, vas a tener tiempo para meditar. Pero cuando tú sacas el tiempo para meditar, va a ser una oración muy poderosa. Por eso Josué, Dios le dijo, medita de día y de noche. Y a causa de él estar meditando de día y de noche, sabe que Dios le daba estrategia para poder ganar cuando iba a la guerra. Porque cuando tú estás quieto y sabes que Jehová es Dios, tú empiezas a meditar en Él y Él te va a dar los recursos y las llaves para que tú puedas vencer a todos enemigos cuando vengan en tu contra. Por eso Jesús le dijo, no oren como oran los demás. ¿Qué Dios le está diciendo? No sea como los que andan por ahí orando como los demás. Dios le está diciendo, mediten en mí, piensen en mí, porque cuando tú meditas en Jehová, Dios te va a dar alma, que no te la va a dar cuando estás afanado. Por eso la oración del justo puede mucho, porque el justo ya entendió este principio de que hay que meditar en la palabra. Jesús se iba solos a orar con Dios para meditar, para pasar tiempo con Él, para estar conectado con Él. Y hay tanto poder cuando alguien está conectado. Hay tanto poder cuando alguien está conectado. Por eso, más que predicarte, quiero enseñarte a que cuando tú empieces a meditar, va a entrar en un tiempo del Cairo de Dios. Vas a entrar en un tiempo, mis hijos, donde su mente se va a abrir, donde Dios le va a revelar misterios, donde todo lo que tú declaras se va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú meditas, Dios te va a hablar. Entonces ya tú no vas a declarar palabra de hombre, porque te empecé diciendo que la palabra del hombre se la lleva el viento, pero la palabra de Dios crea el viento. Y cuando tú tienes palabra de Dios, tú vas a empezar a crear, porque dice la palabra de Dios que en el principio todo estaba desordenado, pero vino una voz que habló y declaró, sea la luz. Y declaró, y a causa de que esa palabra declaró, aún todavía en el siglo XXI se sigue creando lo que declaró esa voz. Y creo que si sale de aquí repitiendo lo que yo te estoy enseñando, tú vas a empezar a declarar que tus hijos son profetas. Tú vas a empezar a declarar que tus hijos están bien. Tú vas a empezar a declarar que donde quiera que tú vayas, el bien y la misericordia de Dios te van a seguir todos los días, porque Dios te va a dar todo lo que esté conforme a tu corazón. Y cuando alguien medita y piensa en la grandeza de Dios y piensa en toda la promesa que Dios le ha dado y que Dios le va a entregar, no va a tener tiempo ni aún para estar afanado. Pero es cuando medita en la presencia de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué, medita de día y de noche. Todo lo que esté en la tierra primero lo habló. Cuando tú medites en el Señor, Él te va a dar el poder para crear. Dios no te dio el poder para estar sentado sin hacer nada. Él te dio el poder para crear. Tú tienes un don. Tú tienes algo. Tú tienes un poder dado por los cielos, dado por Dios. Y si tú habilitas lo que tú tienes de parte de Dios, tú serás un imparable. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que hay dones que ya están en ti,
y aún están durmiendo por falta de conocimiento. Y sabe algo, hay dones que quizás no están en ti por desconocimiento, pero cuando tú entiendes la palabra de Dios y entra el conocimiento de parte de Dios en ti, a través de un hombre de Dios, ese don que tú anhelas se te puede entregar. Si tú no profetizas, tú puedes profetizar. Si tú no tienes autoridad para declarar palabra y medita de día y de noche, Dios te va a dar la autoridad. ¿Sabes cuándo? Cuando tú lo anheles. Hay gente que aún no han hablado en lengua y han creído que Dios no quiere que ellos hablen en lengua espirituales. Y hay tanto poder en hablar nueva lengua, porque te va a llenar del Espíritu Santo. Y mucha gente no lo han recibido. ¿Sabe por qué? Porque no lo han anhelado de todo corazón. Porque Dios te va a dar todo conforme a tu corazón. Y quizá tú no naciste con ese don, pero ese don tú lo puedes anhelar y Dios te lo va a entregar. Y estoy hablando de uno de los dones. Dios te puede entregar todos los dones que tú le pidas. Él te lo puede entregar. Por eso, cuando entiende esta palabra, dice Deuteronomio 6:7: y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y la atará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta. Por eso cuando tú declaras la palabra, esa palabra se va a materializar. Por eso todo en la creación existe porque alguien lo anunció. Todo lo que existe fue porque alguien lo anunció. Y nosotros estamos llamados a ser alguien que verdaderamente anuncie lo que ha de venir. Porque dice la palabra que no pasa nada sin que antes se lo revele a su siervo los profetas. ¿Sabe que Dios está diciendo? Tú no tienes que ser ni apóstol, no tienes que ser pastor, no tienes que ser evangelista, no tienes que ser uno de los 5 ministerios para que Él te revele lo que ha de suceder. Porque Él se lo va a revelar a su siervo. A su siervo, aquellos que meditan en Él, aquellos que pasan tiempo en Él. Por eso todo lo que está creado porque antes fue anunciado. Todo lo que tú tienes fue porque antes tú lo anunciaste. Aún los hijos que tú tienes, antes de tú tenerlo, tú lo anunciaste. Dijiste, yo quiero tener ese hijo. Yo quiero tener eso que tengo. Y por cuanto lo anunciaste, Dios te lo entregó. ¿Por qué? Porque lo anunciaste con fe. Hay cosas que aún tú no la has conseguido porque verdaderamente no la has anunciado con fe. Porque todo lo que tú declaras en fe y todo lo que tú declaras con esa fe, creyéndole a Dios, lo próximo que vas a llegar es que Dios te lo va a entregar. Por eso todo ingeniero, antes de hacer una casa, primeramente la imagina. Hay tanto poder en la imaginación. Hay tanto poder en lo que tú te imaginas, que todo lo que tu visión pueda alcanzar, tú lo puedes lograr. Todo lo que tus ojos espirituales puedan alcanzar van a ser entregados a tus manos. Porque todo lo que tú puedes ver con la óptica de Dios es porque tú estás diseñado para tenerlo en tus manos. Pero muchas veces no tenemos nada porque no sabemos ver en el mundo espiritual. Pero yo creo, mis hermanos, que hoy tus ojos se van a abrir. Yo creo hoy, mis hijos, que hoy tus ojos se van a abrir, porque nunca podrá tener nada si primeramente tú no lo imaginas. Tú nunca podrás tener la casa que tú anhelas si primeramente tú no entras a ella. Si primeramente tú no dices, yo estoy aquí. Si primeramente tú no dices, ya tengo la llave en mis manos y me veo lavando el baño, me veo cocinando, me veo atendiendo a mis hijos, me veo ahí en la casa que quiero. Pero cuando tú le imaginas, hay tanto poder en lo que tú imaginas. Hay tanto poder en la palabra que te estoy dando,
que yo creo que tú vas a salir de aquí imaginando cosas. ¿Sabe por qué? Porque va a empezar a meditar y sabe qué va a pasar, que todo lo que Dios te revela es que luego tú lo vas a imaginar. Y como tú vas a pasar tiempo meditando en su palabra, Él va a empezar a imaginarte, Él va a empezar a abrir tu mente, Él va a empezar a darte más, Él va a empezar a darte más entendimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta del conocimiento. El pueblo no adquiere nada porque no tiene conocimiento. Cuando tú tienes el conocimiento, Dios dice: a ti te puedo entregar lo que ya yo te revelé. Entonces es de suma importancia entender lo que te estoy explicando. Aún dice la palabra de Dios que el centurión le dijo: envía la palabra. Y él envió la palabra. Y cuando envió la palabra, su siervo fue sanado. ¿Qué tú crees que pasó? Él creyó, imaginó su siervo sano, porque creyó en la palabra que salía de la boca de Jesús. Por eso, si tú no crees, tú nunca podrás imaginar que tú vas a alcanzar aún la salvación. Iglesia, aún la salvación es cuando tú la anuncias. Aún la salvación es cuando tú la declaras. Por eso Dios te dio una boca para que declare. Aunque la salvación es por la gracia, pero primeramente usted tiene que anunciarla. Usted tiene que anunciarla. ¿Sabe qué estoy explicando? Tiene que hablarla. Tiene que haber una confesión para que tú puedas ser salvo. Y la gracia de Dios te va a alcanzar. Por eso, para recibir aún esa salvación, hay que anunciarla. Por eso tu éxito depende de quien te anuncia. Esto está demasiado poderoso. Tu éxito depende de quien te anuncia. Cuando tú tienes, escucha esto, alguien tiene que apuntar esto. Cuando tú medites en Dios, el mismo Dios es el que te vas a anunciar. El mismo Dios es el que te vas a decir lo que tú debes de hacer. Y por cuanto tú has meditado en Dios, Él se va a encargar de anunciarte lo que viene para con tu casa. Esto está demasiado fuerte. Todo éxito depende de quien te anuncia. Escuche esto. Usted ve que cuando un presidente lo anuncia y te dice: te voy a dar ese cargo, usted va seguro porque lo anunció un presidente. Usted va seguro porque lo anunció que dice el alcalde. Y dice: como él tiene toda la jurisdicción, como él tiene toda la potestad en esa sindicatura, en ese lugar, yo voy seguro, porque fue el que tiene la autoridad en ese lugar, que me dijo que voy a tener el empleo ahí. Entonces tu éxito depende de quién te anuncia. Entonces, cuando Dios te anuncia a través del secreto que tú pasas tiempo con Él, tú vas totalmente seguro. Yo escuché un testimonio, creo que fue de mi apóstol Juan Carlos, que Dios le habló y le dijo: ve, busca la visa para Panamá. Él no tenía un peso. Y en ese momento él estaba, creo, en otra isla, pues no sé si Curazao, no recuerdo. Y cuando él está en ese lugar, Dios le habló. No, le habló también que vaya a Curazao, creo que Curazao, otro país. Él sin un peso. Cuando de repente va y llega a la isla donde iba a ir, allá le ofrendan, pero tenía el niño sin leche en la casa, te dabas pasándola mil y una, pasándola todo. Pero antes de él decir que iba para Panamá, ya Dios le hubiera anunciado en el secreto que iba a ir. Él no sabía cómo iba a ir, pero ya Dios lo anunció. Y cuando Él manda, respalda. Entonces, cuando él fue al otro lugar, ahí le dieron una ofrenda de $1,000 en ese tiempo, hace muchos años atrás, que era mucho dinero. Le dieron otra ofrenda. Fue y le dejó la compra a su familia.
Fue y hizo todo lo que tenía que hacer. Y luego, como él va anunciado por Dios, no por los hombres, porque la palabra de los hombres se la lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando va al consulado de Panamá, aquí en República Dominicana, el cónsul le dice que no, que él no está capacitado para darle la visa. La secretaria le dice que no, y no le dan la visa en ese momento. Pero él siguió ahí, porque él percibió y fue anunciado por el que tiene el control de los hombres. Cuando él se queda ahí y dice: Dios me habló que yo tengo que ir a Panamá, tengo que ir a llevar un mensaje. Y cuando le dice: como tú eres secretaria, le pasó el pasaporte, tú estás aquí para pasar, tú estás aquí para llevarle el pasaporte a quien tiene la autoridad. Y le pasó el pasaporte. Cuando le pasa el pasaporte, él siente una voz que le habla, y empiezas a hablar nueva lengua, y empiezas a hablar en lengua, y empiezan a creer la secretaria que él se está volviendo loco. Pero él lo que está es gozándose, porque ya él se vio allí en Panamá predicando la palabra de parte de Dios. Luego que le pasó el pasaporte, que se lo llevan allá al cónsul, le dice: tenga su pasaporte, váyase papá y mamá. ¿Y qué pasó? Fue allá y predicó y cumplió con lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque Dios primero lo anunció. Porque cuando Dios te anuncia, Él fue el que te recomendó. Cuando Dios te recomienda, iglesia, estoy hablando que tú puedes ir seguro, que nada ni nada te va a detener. Pero es cuando Dios te recomienda. Es cuando Dios te recomienda. Por eso dice la palabra en Romanos 10:10: porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué te estoy hablando? Que tienes que aprender a confesar. Cree que con la boca se confiesa para salvación. Cuando hablamos de tu corazón en lo espiritual, hablamos de la mente, hablamos de los pensamientos, conforme lo que está en tu corazón, conforme lo que está en tu pensamiento, es que se te debe entregar. Por eso le hablo que mucha gente piden y no ven nada, porque su mente está pensando en el caldero que dejan en la casa, porque su mente está pensando en los problemas que está en su casa, porque su mente está pensando en los problemas que le ha dado su esposo, y por eso piden y no ven nada. Pero cuando tú tienes tu corazón alineado a la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Por eso tu fe proviene de tu capacidad de imaginar. Cuando tú tienes la capacidad de imaginar, tu fe nunca será una fe que va a menguar. Pero cuando tú tienes la capacidad de imaginar, fue porque pasaste tiempo en el secreto y ya Dios te reveló, y tú empiezas a imaginar lo que Dios te reveló en el secreto. Y cuando tú entiendes este principio, tú vas a empezar a alcanzar todo lo que primeramente Él te reveló. Si no empiezas a imaginar donde tú quieres llegar en Dios, tienes que empezar a hacerlo. Por eso tu bendición puede llegar hasta cuando tú la anuncias de parte de Dios. Por eso, si tú quieres ser bendecido, tienes que imaginarte bendecido. Si tú quieres ser bendecido, tienes que caminar como bendecido. Tienes que hablar como bendecido. Tienes que hablar como lo que ya Dios te reveló en el secreto. Ahora, si tú quieres caminar como uno que está derrotado, tú empiezas a hablar como un derrotado. Pero si tú empiezas a verte como Dios te quiere ver, tú vas a vivir como Dios te habló en el secreto. ¿Y sabes algo? Muchas veces Dios te habla y Dios te dice: camina de esta forma. Pero a veces no sabemos discernir cuando Él habló. Y por no saber cuando Él habla, es que perdemos todo lo que Él nos ha entregado. Iglesia, tenemos que entender que todo lo que se va a cumplir es lo que Dios declaró. Cuando aprendemos a confiar en Jehová, Él sabe que Él es el que nos va a dar la fuerza espiritual
y toda su renovación y su ministro de ella para ejercer la gracia y cumplir el llamado por la cual Él nos ha enviado. Entonces es de suma importancia entender que la vida la podemos vivir a plenitud, pero es cuando confiamos en Jehová y tenemos la certeza de que fue Él el que nos envió. Y cuando tenemos esa certeza, se va a cumplir. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en nuestros prontos auxilios y en las tribulaciones. Aún así, Él estará ahí. Por eso Dios le da a cada creyente la fortaleza necesaria para sobrellevar las aflicciones. Por eso Dios siempre va a orar como oró por Pedro, para que tu fe nunca falte. Cuando tu fe nunca falta, estoy hablando de tu fe. Tú vas a vivir una vida donde no te vas a turbar aunque vea lo que venga. Vas a vivir una vida totalmente que, aunque hayas aflicciones que vienen a nuestra vida, nos van a llevar a vivir una vida bajo el control de Jehová. Pero es cuando vivimos la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso hoy yo vine a decirles a alguien: lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. Pero tú tienes que ver el cumplimiento de lo que Dios dijo que vas a pasar a través de ti cuando tú empiezas a obedecer. Aunque la tierra sea removida, aunque pase lo que pase, tú vas a cumplir el propósito de Jehová. Es decir, que aunque veamos que todo lo que está en nuestro alrededor sea sacudido, aunque veamos que todo lo que está en nuestro alrededor sea totalmente quebrantado, tú no serás removido, porque tú estarás totalmente confiado en Jehová. Y en ti no va a haber miedo, porque dice su palabra que Él no ha puesto espíritu de cobardía en ti. Él puso un espíritu de poder. Él puso un espíritu de amor. Él puso un espíritu de poder. No importa lo que se esté removiendo, se puede remover lo que se remueva, pero lo que se va a cumplir es la palabra de Dios. Hay cosas que pasan y tienen que pasar en nuestra vida, pero Dios siempre seguirá en control. Dios siempre seguirá en control. Por eso Dios nos muestra que podemos tener tribulaciones, turbulencia en nuestro interior a causa de los problemas, porque estamos en un mundo caótico, en un mundo lleno de desierto, en un mundo lleno de problemas. Pero Él no promete seguridad aún en medio del problema. Él no promete que estará con nosotros y nos va a alertar aun cuando van a llegar esos problemas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Por qué? Porque te estoy hablando que cuando tú meditas en Él y pasas tiempo con Él, Él te va a revelar. Él te va a dar entendimiento. Él te va a dar sabiduría. Él te va a dar misterios que están escondidos. Él, antes de que suceda cualquier cosa, se le va a revelar a su siervo. Por eso yo prefiero ser un siervo de Jehová que antes ser y te buscar un título que aún no ha sido aprobado por Dios. Cuando tú eres un siervo de Jehová, tú tienes la grandeza más grande aquí en la tierra. Por eso no esté buscando título de hombre. Está buscando en la presencia de Jehová ser un siervo de Dios. Porque un siervo de Jehová, Dios le habla. Por eso Ananías, aún siendo un siervo de Jehová, que la Biblia aún no lo reconoce ni como profeta, ni como evangelista, ni como maestro, ni como apóstol, ni como rebequendo, ni como querubines, pero era un siervo de Jehová. Y a los siervos de Jehová Dios les revela. ¿Por qué? Porque los siervos de Jehová pasan tiempo con Él. Porque los siervos de Jehová meditan como meditaba Josué. De día y de noche meditan en la palabra. Y todo aquel que medita en la palabra es porque pasa tiempo en oración. Y el que pasa tiempo en oración, Dios le va a revelar lo que ha de venir. Entonces, ¿cómo fortalecer la fe en medio de la adversidad? Es una pregunta que no hacemos y se hacen muchas personas. Pero hay algo que usted tiene que entender.
para que se rompa esa ceguera espiritual. ¿Cómo usted va a fortalecer la fe? No puede, escuche esto, es por ello que todo creyente no puede dejarse envolver en la cosa del mundo. Usted no puede dejarse envolver en la cosa del mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted se deje envolver en la cosa del mundo, usted no tendrá fe. Porque usted se va a mover por lo que dice el sistema. No se vas a mover por lo que dice Dios en el secreto. Por eso cuando tú tienes la fe en Jehová, tú estás totalmente confiado en Él. Y cuando el mundo anuncia otra cosa, cuando el pueblo anuncia otra cosa, pero ya Dios está anunciando lo que ha de venir para tu vida. Y como tú pasaste tiempo meditando en la presencia de Dios, Él te anunció y tú sabes que es lo que vas a pasar. ¿Por qué? Por causa de lo que Él anunció en el secreto. Iglesia, es de suma importancia entender que lo que vas a pasar es lo que tú anuncias de parte de Dios. Cuando tú entiendes que debemos de anunciar la palabra de Dios, es porque tú te vas a convertir en un receptor para llevarle a otros a ser bendecidos. Y cuando Dios te anuncia, lo próximo que tú vas a hacer es que tú vas a querer que otro esté en donde tú estás. Es que tú vas a querer llevar a otro a que Dios también le puedas anunciar. Es que tú le vas hoy a decir a cualquiera que tú encuentres por ahí: mira, busca a Jehová, medita en Él de día y de noche, y Dios te va a revelar, y Dios te va a abrir el entendimiento, y Dios te va a dar sabiduría, y Dios te va a dar todo lo que tú le estás pidiendo y aún más. Porque el Padre es bueno. Y el Padre quiere entregarte más de lo que tú le estás pidiendo. El Padre es bueno. Por eso te digo, tú vas a llegar hasta donde llegue tu visión. Si tu visión es corta, no le pidas a Dios cosas grandes, porque no vas a poder sostenerla. Por eso Jesús le dijo: no oren como los demás. Dios le estaba diciendo ahí: mediten de día y de noche. No oren como los demás, para que todo el mundo lo vea. No oren para que la gente te vea, porque va a tener recompensa de hombre. Pero cuando tú oras, que mediten la palabra de Dios de día y de noche. Por eso Jesús se apartaba y oraba orando, meditando en Jehová, meditando en la promesa, meditando en lo que Dios le ha revelado por el tiempo que pasa en el secreto. Y esta palabra declárala, repítela a tus hijos. Esta palabra que te estoy entregando, repítela a tu familia. Deuteronomio dice: y la repetirá a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa, y andando por el camino. La vas a repetir aún andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, repítela, y cuando te levantes, anúnciala, y cuando te levantes, te estoy diciendo que todo lo que tú anuncias, cuando Él te revela, se va a cumplir. Cuando te vas a acostar, anuncia la grandeza. Diga: yo soy un bendecido. Yo ando de victoria en victoria. Yo ando de gloria en gloria. Yo camino con la bendición. Yo estoy anunciando lo que Dios me reveló. Y cuando tú lo anuncias, se va a materializar. No se va a materializar nada que tú no anuncies. No se va a materializar nada que tú no imagines. Ramón se imaginó una guagua y ya la guagua la tiene. ¿Por qué? Se la imaginó. Todo lo que tú te imaginas, Dios te lo vas a conceder. Porque todo lo que tú te imaginas, cuando tú eres guiado por Él, fue porque Él primero te lo reveló en el secreto. Levante sus manos, porque algo va a empezar a suceder a su favor. Algo va a empezar a suceder a su favor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro para que la ceguera espiritual sea rota ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro, Padre, para que el favor de Dios le alcances a todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda debilidades, toda tristeza, todo plan del diablo ahora sea destruido por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro, Padre, para que todos empiecen a partir de hoy a imaginarse como tú lo ves. Yo oro en el nombre poderoso
poderoso de Cristo Jesús, para que todo tiempo de tribulación sea disipado ahora por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro para que te aleje de personas tóxicas. Yo oro para que te aleje de personas erróneas. Yo oro para que tú camines en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele gloria al Padre. Bendecimos todos los que están en las redes y bendecimos todos los que están aquí en casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso.